1982, dos periodistas de investigación de Los Ángeles escucharon una historia que no podían creer. Los envió a un largo viaje de un mes para localizar la fuente de la historia. Su viaje los llevó a un viejo y destartalado remolque en medio del desierto de Nevada. Una vez allí, les contaron el infierno más aterrador de sus vidas. Isaac Moore fue un caballero que abrió la puerta del tráiler y los invitó a pasar. Esta es una historia que les contó a los dos reporteros. No le he contado esta historia a nadie desde hace mucho tiempo, ya que me trae recuerdos dolorosos. Supongo que puedo contarla una vez más antes de morir, ya que ahora soy un anciano. Tenía 12 años cuando empezó, y es algo que nunca olvidaré mientras viva. Era el año 1912 y mi madre acababa de morir el año anterior. Esto hizo que mi padre pasara de ser un bebedor ocasional a ser un demonio borracho. Los padres y sus familias emigramos de Gales a Carolina del Sur en el siglo XIX, por lo que ya nos criaron con mano de hierro. Pero la situación empeoró mucho después de la muerte de nuestra madre. Tengo otros dos hermanos, ambas hermanas menores. Sus nombres son María y Katie. Mary tendría 8 años en ese momento y Katie tendría 6 años. Mi madre tenía una hermana menor, Cora, que coleccionaba muñecas de porcelana. Recuerdo ir mucho a su casa, que estaba cerca de la nuestra, y verla llena de estas muñecas. Estaba casada, pero nunca pudo tener hijos propios, así que tuve la sensación de que pensaba en estas muñecas como en sus hijos. Había una muñeca en particular, a la que llamó Milona, y fue la única muñeca a la que le puso nombre. Cuando visitaba su casa, la sorprendía susurrándole a esta muñeca, actuando como si fuera una persona real, y se detenía si veía que lo notábamos. Cuidó especialmente a Milona, mucho más que a los demás. Recuerdo que siempre estaba sentado en una silla al lado de mi tía, y siempre con ella donde quiera que estuviera. Incluso dormiría en la misma habitación que ella, justo al lado de su cama. Esa muñeca siempre me daba escalofríos y la odiaba. A mis hermanas tampoco les gustó y lo evitaron cuando íbamos allí. A veces pasábamos la noche allí y ninguno podía dormir porque las muñecas estaban por toda la casa. Cuando cumplí 13 años, mi tía se enfermó repentinamente y falleció unos días después. Los médicos nunca supieron qué le pasó. Fue muy duro para su marido. Recuerdo verlo llorar mucho después de su muerte. Era un buen tipo y siempre me gustó. Una noche, después de su fallecimiento, escuchamos un golpe en nuestra puerta. Era él, y le dijo a nuestro padre: Cora pidió que las muñecas se pasaran a los niños en caso de que ella muriera alguna vez. Luego trajo varias cajas grandes de muñecas y se fue. Había una nota pegada a una de las cajas que decía: Si estás leyendo esta nota, significa que estoy muerta. Quiero que cuiden a mi Milona por mí. Ella es una chica especial. Si tienen cuidado de ella, ella cuidará de ti. Después de leer eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Abrimos la caja y recuerdo haber mirado la muñeca. Parecía como si estuviera mirándome fijamente. Miré a mis dos hermanas, que también estaban muy asustadas. Como era tarde, nuestro padre estaba borracho y no estaba de buen humor. Nos gritó que volviéramos a la cama. Nunca tuvo que decírnoslo 2 veces. Cerré la tapa de la caja y volví a la cama. No dormí mucho esa noche. Seguí viendo la cara de Milona mirándome desde el interior de la caja. Cuando me desperté al día siguiente y bajé a la cocina para prepararme el desayuno, las cajas con las muñecas ya no estaban. Caminé hasta la sala para ver si mi padre los había movido y me sorprendió ver los muñecos. Mi padre los había sacado de las cajas y los había esparcido por toda la sala. Allí, en un rincón, entre otras muñecas, estaba Milona. Siempre fue fácil de detectar, ya que era la única muñeca que vestía un vestido negro. Los demás eran de blanco o rosa.
Estaba enojado porque mi padre había hecho eso, pero no iba a discutir con él sobre eso. Intenté alejarme lo más posible de él. Mientras desayunábamos esa mañana, mis hermanas me susurraron que las muñecas estaban en la sala y me dijeron que a ellas tampoco les gustaba. Les dije que se callaran porque no podíamos hacer nada al respecto. Después de eso, intentamos pasar el menor tiempo posible en la sala de estar. Un par de días después, mientras mis hermanas y yo estábamos sentadas en la cocina cenando, hablando y riendo sobre algo, hubo una pausa en nuestra conversación. Estaba a punto de tomar otro bocado de comida cuando escuché el sonido de pasos corriendo arriba de nosotros. Inmediatamente dejé caer mi tenedor y miré hacia arriba. ¿Qué fue eso?, María preguntó. No lo sé, pero sonaron como pasos, como si alguien estuviera corriendo, respondí. Empecé a temblar de miedo y Katie empezó a llorar. No estaba seguro de qué hacer. Nuestro padre no estaba en casa, ya que de todos modos siempre llegaba tarde y borracho del trabajo. ¿Qué hacemos?, preguntó María. No estoy seguro. Esperaremos aquí hasta que papá regrese a casa, respondí. Sabía que estaría furioso si aún estuviéramos despiertos cuando volviera a casa, pero no me importaba si conseguía el cinturón. Tenía más miedo de lo que había arriba. Nos sentamos allí durante varias horas, esperando que nuestro padre regresara a casa. Esperaba que me golpearan en el momento en que cruzó la puerta de la cocina, pero me sorprendió cuando todo lo que dijo fue: ¿Qué están haciendo ustedes todavía despiertos? Vayan a la cama. Luego subió las escaleras a trompicones hacia su dormitorio, con nosotros justo detrás de él. Mary y Katie compartían habitación, pero esa noche todas dormimos en mi habitación con la puerta cerrada y la silla frente a ella. A la mañana siguiente, mientras bajaba las escaleras, tuve la sensación de que debía revisar las muñecas. No sé por qué, pero no podía evitar la sensación de que los muñecos tenían algo que ver con los pasos que habíamos escuchado. Cuando llegué a la entrada de la sala de estar, lentamente asomé mi cabeza para echar un vistazo, escaneando la habitación para ver si algunos de ellos estaban fuera de lugar. Pero ninguno lo fue. La última que miré fue Milona. Parecía estar en la misma posición en la que la había visto por última vez. Sacudí la cabeza ante los pensamientos locos que pasaban por mi mente en ese momento. Luego fui a la cocina a preparar el desayuno. Pasaron unos meses sin que sucediera nada y mis hermanas y yo prácticamente nos habíamos olvidado de esa noche. Luego empezó de nuevo. Recuerdo que era viernes porque en ese día de la semana nuestro padre a veces no regresaba a casa hasta la mañana siguiente, y este era uno de esos viernes. Era muy tarde. Estábamos en el baño, al lado de la cocina, preparándonos para ir a dormir. Estaba cepillando el cabello de Katie y hablando con ella sobre algo cuando de repente, nuevamente, escuchamos pasos corriendo arriba. Esto hizo que dejara caer el cepillo que estaba usando y me pusiera rígido de miedo. Mis hermanas se congelaron de inmediato, mirándome directamente con expresiones de terror en sus rostros. «Isaac, ¿qué hacemos?», susurró Katie. «No lo sé», respondí. En ese momento, escuchamos nuevamente los pasos corriendo. Parecía como si ahora estuvieran yendo de una habitación a otra. Mis dos hermanas gritaron de miedo y corrieron hacia un rincón del baño. Se acurrucaron y empezaron a llorar. Rápidamente cerré y trabé la puerta del baño. Luego retrocedí lentamente hacia mis hermanas. Los rodeé a ambos con mis brazos y los abracé con fuerza. Intenté consolarlos, pero no tenían idea de que estaba tan asustado como ellos. Nos quedamos en el baño toda la noche hasta que nuestro padre llegó a casa a la mañana siguiente. Cuando llegó a casa, fue directamente a su habitación y se fue a dormir. Recuerdo ese día. Mientras nuestro padre dormía, hablamos sobre lo que deberíamos hacer y mencioné huir. Teníamos un tío y unos primos que realmente nos gustaban y que vivían en Nevada.
Pero ¿cómo saldríamos allí? También discutimos lo que pensábamos que eran los pasos al correr. Mis hermanas pensaron que era un fantasma, pero yo tenía mis sospechas sobre lo que pensaba que era. Nunca les dije mis pensamientos por temor a que les asustara algo terrible, y ya estaban bastante asustados. Nunca le mencionamos los pasos corriendo a nuestro padre por temor a que se enojara, y sabíamos que no haría nada si se lo contábamos de todos modos. Durante la semana siguiente, todos estábamos nerviosos y cada pequeño sonido nos hacía saltar. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad y lo que sucedió esa noche se fue desvaneciendo lentamente de nuestros recuerdos a corto plazo. Un año después, en octubre, nuestro padre se había ido un fin de semana a la ciudad con su nueva novia y me había dejado sola para cuidar de mis hermanas. En ese momento parecía estar mejor, bebía menos y era más feliz. Todos esperábamos que durara. Era una noche de sábado normal y nos habíamos acostado. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve dormido, pero comencé a tener un sueño. Estaba parado en la casa de mi tía Cora cuando escuché algunas conversaciones provenientes del piso de arriba. Lentamente comencé a subir las escaleras hacia la habitación de mi tía y me detuve justo antes de la puerta. Oí a mi tía hablando con alguien. Seguí caminando lentamente y me detuve cuando vi a mi tía sentada en su cama, sosteniendo a Milona en su regazo. Ella la miraba mientras decía algo. Fue entonces cuando Milona giró la cabeza, me miró directamente y sonrió. Estaba muerta de miedo y grité mientras corría escaleras abajo y afuera. Ahí fue donde terminó mi sueño. En ese momento, algo me despertó. Era el sonido de pasos corriendo pasando por mi habitación y luego bajando las escaleras. Inmediatamente salté de la cama y les grité a mis hermanas: «Mary, Katy, ¿estás bien?». No hubo respuesta, así que les grité de nuevo, pero no hubo respuesta. Corrí, encendí el interruptor de la luz de mi habitación y luego corrí hacia la habitación de mi hermana. Cuando encendí la luz, grité horrorizado por lo que vi. Había sangre por todas partes y mis hermanas no estaban en sus camas. Miré hacia abajo y pude ver el pie de uno de ellos sobresaliendo del otro lado de la cama. Corrí y me quedé sin aliento ante la horrible vista que vi. Allí yacían los cuerpos ensangrentados de mis dulces hermanitas. Había tanta sangre, es algo que nunca he olvidado. Comencé a llorar mientras me arrodillaba junto a ellos, agarrándolos por los hombros, temblándolos y gritándoles que despertaran. Cuando llegué allí, noté que había pequeñas huellas en su sangre, y justo encima de sus cabezas en el suelo, escrito con sangre, estaba el nombre Cora con un signo de interrogación detrás. Me levanté temblando de miedo. Sabía que tenía que salir de casa, y rápido. Rápidamente corrí escaleras abajo hacia la puerta principal, encendiendo todas las luces en el camino, pero algo me hizo detenerme abruptamente a medio camino de la sala. Miré a Milona y no podía creerlo. Estaba sentada allí, pero tenía las manos cubiertas de sangre y sangre goteaba de su boca. Casi me caigo cuando tropecé hacia la puerta principal. La abrí y salí corriendo hacia la casa del vecino más cercano. Al ser de mi tío, el marido de Cora se había mudado. Había aproximadamente media milla hasta su casa y era medianoche, pero no me importaba. Corrí lo más rápido que pude. Una vez allí, llamé a su puerta y les conté lo sucedido. El padre le dijo a una de sus hijas adolescentes que buscara ayuda y que iría a mi casa para ver si había algo que pudiera hacer por las niñas. Pero yo sabía que no podía. Ya estaban muertos. Me dijeron que esperara allí. Varias horas después llegó la policía y me llevaron con ellos a la comisaría. Me consideraron sospechoso y varias personas diferentes me interrogaron durante bastante tiempo. Les conté todo, desde que empezamos a escuchar los pasos corriendo en la casa,
hasta el nombre escrito con sangre, las huellas y la muñeca con sangre. Me miraron como si estuviera loco. La policía dijo que nunca encontraron las huellas de sangre ni el nombre de mi tía escrito con sangre como lo describí. También dijeron que ninguna de las muñecas tenía sangre. No me importaba lo que dijeran. Sé lo que vi y nunca dudé de mí mismo. Esas imágenes quedan grabadas en mi mente para siempre. Sé que ella lo limpió cuando salí corriendo de la casa. Mi padre regresó a casa el domingo por la noche y fue a la comisaría. Fue muy frío conmigo y decía muy poco. Sabía que él pensaba que era yo, o que al menos yo era en parte responsable de la muerte de mis dulces hermanitas. La policía finalmente me liberó y atribuyó los asesinatos a un intruso al azar. Nunca supieron del todo qué arma o medio se utilizó para matarlos. Creen que primero los asfixiaron hasta morir y luego el asesino usó sus propias manos para destrozarlos. Dijeron que parecían tener pequeñas marcas de mordeduras. Uno de los momentos más aterradores de mi vida, además de encontrar los cuerpos ensangrentados de mis hermanas, fue regresar a esa casa y ver a Milona sentada allí, mirándome. Juro que ella me estaba mirando cuando pasé junto a ella. Esa noche, mientras yacía en la cama, tomé la decisión de huir a Nevada temprano a la mañana siguiente para vivir con mi tío, y he estado aquí desde entonces. Escuché que mi padre se desesperó y finalmente se mató bebiendo. Vivió en esa casa hasta su muerte y nunca más lo vi después de esa noche. Nunca supe qué pasó con Milona ni con el resto de las muñecas de mi tía. Para más historias de terror aterradoras, suscríbete.